Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Verdadero o Falso Top 5. Les saludo a su amigo, Pastor Pablo Carbonell. Un gusto poder estar hoy a través de este video. Y bien, les traigo a lo largo de este mes tan hermoso una serie de 4 videos sobre lo verdadero o lo falso que se predican en las iglesias cristianas, evangélicas, protestantes. Entonces, sin más, vamos pues a ver. Número 5. La manzana pecaminosa. Y es que yo creo que más de una ocasión hemos escuchado hablar que Adán y Eva comieron el fruto prohibido y se nos ha dicho o hemos escuchado que era la manzana. Pero aquí hay un error porque en Génesis capítulo 2 verso 17 dice: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y bien, ¿dónde está el error acá? El error fue que cuando tradujeron la Biblia de los textos griegos y hebreos y lo traducen al lenguaje latín, en latín la palabra maldad se dice malum, y la palabra malum tiene doble sentido o doble connotación. La primera de ellas, malum, significa maldad, entonces el árbol era de maldad. Pero también la siguiente connotación es manzana. Entonces las personas cuando leían el Génesis capítulo 2 verso 17, creían, muchos entendían que era el árbol de maldad, pero otros creían que era la manzana, porque malum en latín significa también manzana. Bien, entonces esto es falso. No comieron una manzana. El árbol del pecado no era de manzana. Bien, vamos. 4. El bastardo Caín. Y es que en repetidas ocasiones, desde los púlpitos, los predicadores, pastores, apóstoles, han hablado y han dicho, según en revelación, han dicho que Caín era hijo de la serpiente. ¿Será esto posible entenderlo así? Y se basan en un texto en Primera de Juan capítulo 3 verso 12 y dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, porque él lo mató porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Esto dice el texto y dicen: entonces la serpiente tuvo relaciones sexuales con Eva y entonces ahí Caín no era hijo de Adán, era hijo de la serpiente. Hubo adulterio en el huerto del Edén. Oh my God. ¿Será esto posible, mis amados? Yo creo que no, ¿verdad? Están violentando el texto al decir esto, porque en el contexto, acuérdense bien, un texto sin contexto es mero pretexto. Y resulta que en el versículo 10 nos dice que los que obran bien son hijos de Dios y los que obran mal son hijos del diablo, de Satanás, que el Señor lo reprenda. Y mire esto, que este es el contexto de este versículo, ¿verdad? Que Caín, ¿por qué mató a su hermano? Lo mató porque sus obras eran malas y entonces como mató a su hermano y aborrecía a su hermano, entonces se consideraba de una simiente negativa. Pero esto no quiere decir que la serpiente tuvo relaciones sexuales con Eva en el huerto del Edén y por lo tanto Caín era hijo. Total, también se están olvidando ese tipo de personas que en el capítulo 4 versículo 1 nos dice: y conoció Adán a su mujer, y conocer es tener relaciones sexuales. Y conoció Adán a su mujer, el cual le dio un hijo y le llamó su nombre Caín, y dijo: la mujer por voluntad de Adonai ha adquirido varón. Bien, entonces el texto dice, está más que claro. Caín no es hijo de la serpiente, ¿verdad? No es un hijo bastardo. Caín es hijo de Adán y Eva. Bueno, vamos con el tercero. Generaciones malditas. Uy, uy, uy. Yo creo que más que una ocasión usted ha escuchado hablar sobre las
las maldiciones generacionales. Y es que muchos pastores, muchos predicadores creen que existen maldiciones generacionales. Maldiciones, por ejemplo, si mi tatarabuelo hizo algo malo, yo como soy de parte de su simiente, yo también traigo acarreando una maldición por causa de esto. La gran pregunta aquí es, ¿será verdad? ¿Será falso? ¿Qué dice usted? ¿Qué digo yo? Más bien dicho, ¿qué dice la Biblia, verdad? Y se agarran de versículos como por ejemplo en Éxodo capítulo 20, verso 5 nos dice, no te inclinarás a ellas ni los honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y bueno, de ahí se agarran también de Éxodo 34, del 6 al 7, que dice casi lo mismo, donde Dios, según ellos, va a castigar Dios y hay una maldición generacional. Este tipo de personas que predican esto en las iglesias, de verdad que han metido muchas fábulas y muchos mitos a la Biblia, ¿verdad? Ellos dicen que en nuestro ADN traemos una maldición, imagínense así como tipo un hechizo de maldito por Dios, imagínense esto, ¿será cierto? Yo no creo esto, ¿verdad? Y estas personas se olvidan realmente de lo que dicen otros textos bíblicos, como por ejemplo Deuteronomio capítulo 24, verso 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Wow, más que claro, quiere decir entonces que no existen las maldiciones generacionales, ¿verdad? Es mentira esto. Y también en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 17, 18, 19 al 20, ahí nos dice claramente, mis amados, que el hijo no va a pagar por el pecado del padre, ni el padre por el pecado del hijo. Es decir, el alma que pecare, esa va a morir. El que peque, ese va a morir. Ese es el que merece el castigo. Nadie que es inocente, que no ha practicado el pecado, va a morir por los demás. ¿Sí me explico? Entonces, ¿verdadero o falso? Por supuesto que falso. Bien, vamos ahora con el 2. ¿Dónde están los violentos que arrebatan el reino de los cielos? ¡Wow! ¿Cuántas veces hemos escuchado en la mayoría de iglesias, me atrevo a decir el 99.9% de las iglesias, los predicadores, los pastores, por no leer bien la Biblia, ¿verdad? En una forma tal vez de motivación, desde los púlpitos se escucha este cliché o esta muletilla cristiana, ¿verdad? A donde dicen, de los violentos es el reino de los cielos. ¿Y cómo responde el público? Amén, sí. O preguntan, ¿dónde están los violentos que van a arrebatar el reino? Y uno dice, sí, aquí estoy, lo arrebato. Y bueno, andamos arrebatando el reino sin entender bien lo que dice el texto. ¿Será verdadero? Falso. ¿Qué dice usted? Bien, en Mateo capítulo 11, verso 12 nos dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y es que tenemos que entender el contexto, acuérdese bien, un texto sin su contexto es mero pretexto. Entendamos el contexto. De los versículos que anteceden a esto, Yeshua está defendiendo el ministerio de Juan el Bautista. Así es, Juan el Bautista, que vino antes que Yeshua, vino a hacer una función, hablar del reino, hablar del arrepentimiento, la conversión, ¿verdad? Y entonces Yeshua está diciendo, no hay otro hombre nacido de mujer como Juan el Bautista. Pero el más pequeño del reino de los cielos es más grande que Juan. Yeshua también dijo, ¿qué salieron a ver ustedes al desierto? ¿O un hombre vestido elegante,
No, los que se vestían elegantes están en los palacios de los reyes, y era ahí le estaba inculpando Yeshua a los fariseos, porque los fariseos siempre vestían muy elegantes y andaban en el palacio de los reyes y de los ricos. Y decía también Yeshua, pero Juan, vestido de pieles, en el desierto está hablando. Y luego dice esto, Yeshua dijo lo siguiente: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Cuando dice sufre, ¿qué entiende usted por sufrir? ¿Será que el reino está gozando? No, el reino está sufriendo. ¿Y por qué está sufriendo el reino? Porque hay violentos que están arrebatándolo, ¿verdad? Es decir, ¿quiénes son los violentos en este contexto? Los violentos son los fariseos, los escribas, los sacerdotes, todos aquellos que estaban en contra de la predicación de Juan y de Yeshua también. Si me doy a entender, mis amados, estos son los violentos que estaban arrebatando el reino de los cielos de aquellos que ya estaban creyendo, aquellos que estaban convirtiéndose de sus malos caminos, y venían los fariseos y les quitaban y los convertían otra vez al judaísmo. Estos son los que estaban combatiendo contra el reino de los cielos. Y solamente basta leer otras versiones de Biblia para que lo podamos entender, como por ejemplo la versión Nueva Biblia al Día. Mire cómo dice esta versión Nueva Biblia al Día: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, se ha combatido mucho contra el reino de los cielos, y los que son violentos luchan para acabar con él. Uy, ya nada que ver con lo que nos están predicando en el templo o en los púlpitos, ¿verdad? De esta manera, cuando usted escuche hablar y un predicador diga, ¿dónde están los violentos que arrebatan el reino? Por favor, no diga amén, porque los violentos que están arrebatando el reino están del lado opuesto, no del lado de Dios. La versión Dios habla hoy, por ejemplo, dice: desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. La misma intención. Entonces, aquí lo que le están predicando en los púlpitos es una herejía, es un error. Es un error porque no están leyendo correctamente. Bien, vamos con el 1. Misóginos en la iglesia. Uy, misóginos en la iglesia. ¿Qué significa misóginos? Bueno, la palabra misógino significa conducta de odio contra la mujer y se manifiesta en actos de violencia y crueles contra ella por el hecho de ser mujer. Y es que en las iglesias, mis amados, no le permiten, bueno, en muchísimas iglesias, no en todas, pero en muchas iglesias, no permiten que la mujer predique, no permiten que la mujer hable, la tienen relegada, ¿verdad? Y no le dan oportunidad a que la mujercita pueda desarrollarse en la iglesia, ¿verdad? Incluso hay muchos que dicen, no hay pastores. Bueno, esto será para otro top 5, ¿verdad? Pero prohíben el ministerio de la mujer en la iglesia. Y se agarran, por ejemplo, de textos como Primera de Corintios, capítulo 14, verso 34 y 35, que dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. También dicen en Timoteo, esto lo agarran, los misóginos lo agarran esto, y también agarran en 1 Timoteo 2, del 11 al 15, que habla casi lo mismo, ¿no? Que la mujercita no debe de hablar en la congregación, que se calle y que solamente si quiere preguntar algo que en su casa. Pero les vamos a decir una verdad. Estamos analizando la Biblia desde una perspectiva bíblica, contextual, pero también teológica. Y desde la crítica literaria, desde lo que se le llama
el contexto literario, crítica textual, resulta ser, mis amados, que el versículo 34 y 35 de 1 Corintios capítulo 14 es un agregado, ¿verdad? Esto se le llama interpolación, es decir, alguien le agregó a los escritos originales, le agregaron estos dos versículos para que dijera eso. Por supuesto, el apóstol Pablo nunca escribió eso. Y usted lo puede investigar si quiere y se va a dar cuenta que esto es un agregado. Incluso desde un análisis, desde la crítica textual, lo podemos ver. Los códices más antiguos no traen estos dos versículos, ¿verdad? Ni siquiera en Timoteo tampoco. Bien, desde el contexto literario, imagínese el cuerpo literario desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios defiende a la mujer. Dios usó a una Débora, a una Jael. Dios usó ¿a quién más? A Ruth, a Esther, a María, a quién más, ¿verdad? A estas grandes mujeres, a Rahab, que Dios es más, incluso hasta la samaritana usó Dios para predicarle a todos a amar y que se convirtiera al Señor. Entonces nos damos cuenta que es una contradicción contextual literario, ¿verdad? Pero también un análisis, desde un análisis gramatical. Si usted lee capítulo 14, verso 30, 31, 32, 33, salteándose el 34 y el 35 y retomando la lectura en el 36, 37 y 38, se dará cuenta que hay una oración homogénea, completa y muy correcta. Y que cuando usted lee el verso 34 y 35, se rompe esa estructura del escrito. Por lo tanto, eso no es verdad. Y también se están olvidando este tipo de misóginos en la iglesia, de aquel texto de Gálatas 3:28 que dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo nuestro Mashiach Yeshua, ¿verdad? Así, mis amados, pues hoy tratando de explicar que esto también es completamente falso. No permitir a la mujer que hable, eso solamente nos habla de misóginos, machistas y un sistema patriarcal que todavía gobierna dentro de las iglesias. Mis amados, esto fue Top 5, verdadero o falso. Espere la próxima semana con más. Bendiciones.